Aquí estamos por la gracia de Dios. Qué bueno que aunque está lloviendo allá afuera, que nos cae muy bien, aquí habemos un buen grupo de hermanos. Así que gloria a Dios por eso. En esta mañana, hermanos, tenemos una lección que está bien interesante. Yo diría práctica para nosotros. Hermano Manuel, es a las 40 que tenemos que terminar. Entonces, más o menos 15 a 20 minutos, ¿verdad? Para que... Sí, ok. Y vamos a entrar de una vez en lleno para que nosotros podamos aprovecharla. Porque el apóstol Pedro, nos da muchos consejos buenos, consejos que nos ayudan para nuestra vida práctica. Y antes de abrir la palabra, vamos a orar. Gracias. Vamos a orar. Buen Dios, amado Padre Celestial, aquí estamos nuevamente en tu santo templo. Hay un grupo de tus hijos que venimos a buscarte, a encontrarnos contigo. Permite que esto sea una realidad hoy en nuestras vidas, que te encontremos, que nos identifiquemos contigo a través de tu palabra. Bendícenos, por favor, y no solo a nosotros, sino a los que vienen llegando, a los que están por Zoom y por los diferentes medios. Te lo pedimos con el perdón de nuestras faltas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección de esta semana se titula Los crisoles, sábado, los crisoles venideros. Y vimos, dando una esbozo, una pequeña introducción, que los crisoles son un envase, así define la lección, un envase en el que se echaba el metal o se echa el metal para, sea cualquier tipo de metal, para purificarlo, ¿verdad? Están comparándolo con esto, con un envase para que allí, si echan oro, el oro se va a refinar. Pero ¿y si cae la madera? ¿Se refinará la madera? En esta mañana nosotros nos vamos a dar cuenta, o podemos ser oro o podemos ser madera. La madera, si cae al fuego, en mi casa vivimos un pequeño ranchito y allí lo que hay es un lugar donde se quema y todo lo que cae allí, hermano, se va. Excepto si fuera oro o si fuera un metal, hierro, pero lo que es madera, todo se va. Así que esperamos que nosotros hayamos aprendido a animarnos a hacer un metal precioso, que es lo que Dios quiere sacar de nosotros. Vamos a entrar a la primera parte. Dice el texto, amados, no os sorprendáis. A mí me ayudó mucho esta expresión, porque a veces cuando algo nos pasa, ¿qué es lo primero que hacemos, hermano? Nos asustamos. La hermana Norma acaba de dar su testimonio, que ya nosotros tuvimos el privilegio de escucharlo, y eso es lo primero que hacemos. Ay, ponemos la mano en la cabeza, nos alarmamos, nos angustiamos. Es lo primero. Pero aquí dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Esa es la primera advertencia que el apóstol Pedro nos da. No nos sorprendemos. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Vivimos en el jardín del Edén? No, no vivimos en el jardín del Edén. Vivimos en un mundo de pecado, un mundo injusto, un mundo de tristeza, un mundo donde el enemigo ha llevado al hombre a sencillamente hacer lo que él quiere. En esta mañana el Señor nos va a enseñar a nosotros que si nos llevamos de los consejos del enemigo, pues sí, nos va a batir de aquí para allá y de allá para acá, como la ola del mar. Pero si nosotros no nos sorprendemos, como dice el apóstol, como si eso fuera cosa extraña, a mí no, pero a ti sí. Cuando algo le pasa a otro, nosotros decimos, wow, mira para allá. Pero ¿y cuando me pasa a mí? ¿Cómo yo reacciono? Es diferente cuando te pasa a ti que cuando me pasa a mí. Es diferente. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos que vivimos en un mundo donde no puede pasar
en cualquier instante. Vivimos constantemente en el crisol. Si hay alguna aportación, no teman en levantar la mano alto, porque acuérdense que mis lentes de ver de lejos no lo tengo. Pero sí me hacen seña, me dicen, y yo le doy la oportunidad. Para eso vinimos aquí. Entonces dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Aquí él se está refiriendo a las pruebas espirituales, ¿verdad? Si yo en el trabajo me dicen, mira, tienes que trabajar el sábado. Eso sería un crisol para los que se le presenta esa prueba. Esa es por Cristo, pero hay diferentes formas, tipos de crisoles, ¿verdad? En esta él se está refiriendo a cuando nos están acusando, cuando nos dicen, ay, es que ese hermano se cree un santurrón. ¿Han escuchado ustedes a veces eso, hermano? Porque queremos hacer las cosas, amamos a Jesús y queremos hacer las cosas como él le agrada. Entonces nos dicen, es que Milady se cree. Esos son crisoles que nosotros tenemos que aprender a llevarlos. Aquí en la misma iglesia, con nuestros propios hermanos. Pero el apóstol me dice, no, pero mira, dile lo que tiene que decirle a esa persona. Aquí lo que nos dice es, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, tú y yo nos podamos gozar. Queremos llegar a la patria celestial, pero sin roce, sin que nos pellizquen, sin que nos aflijan, y así no va nadie para allá. Nuestro ejemplo principal, ¿quién fue? Cristo. Cristo pasó por todas las angustias que nosotros pudiéramos imaginarnos, y gracias a Dios no nos han tocado a nosotros. Pero cuando nos toque alguna, hermano, no seamos ñoños. Ñoño significa no seamos infantiles. El apóstol Pedro nos está diciendo, hey, ustedes son gente que vamos a tener, el Señor los va a purificar de alguna manera. Entonces, si nosotros queremos salir como el oro, tenemos que permitir que el Señor nos pase por el crisol, porque si no nos pasan, no podemos pasar la prueba. Así es que el apóstol Pedro aquí nos está animando a que nosotros entendamos que cada uno va a pasar por un crisol diferente. Tú vas a pasar por el tuyo, pero yo personalmente tengo que pasar por el mío, porque para llegar allá tiene que ser materia buena, hermana Agustina, materia pura. El que al árbol que le tiran piedra es porque tiene frutos. El enemigo anda, la parte del domingo dice sorpresas, porque nos sorprendemos. Pero la pregunta sería, ¿por qué yo me sorprendo si yo vivo en un mundo de tristeza, de dolor, de angustia, de necesidad? ¿Por qué me voy a sorprender, hermanos? Por ahí nos están diciendo que viene una hambruna, que guarden alimentos, que hagan los preparativos. Y eso es verdad. Yo no me tengo que sorprender por eso, porque ya la palabra de Dios nos dijo que en estos tiempos van a pasar ese tipo de acontecimientos. Y el Señor quiere prepararnos. Amados, no seáis sorprendidos cuando nosotros tengamos un accidente. Sabemos que nuestra hermana Belkis ha tenido ya 2 accidentes bastante corridos. Yo venía en la carretera lloviendo, pero que miren, en ese highway estaba lloviendo todo negro. Y yo nada más decía, Señor Jehová, guárdame, protégeme, cuídame, ayúdame a llegar, porque estaba bien complicado. Vivimos en un mundo donde hay tristeza y el Señor Jesús nos está diciendo, no te sorprenda. Yo voy a estar a tu lado. Esa es la mejor noticia de todas. Yo voy a estar a tu lado. Yo voy a estar contigo. Así es que en esta semana eso es lo que nosotros hemos estudiado. Que aunque el enemigo anda por ahí como león rugiente, buscando su presa, porque él la quiere devorar. Él no nos quiere dejar enterito. Él quería llevarse a la hermana Norma.
pero ella se confió en Dios y el Señor le dijo, aquí yo estoy, Padre, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo. Cuando ande por sombra de valle de muerte, ¿quién va a estar contigo? El Señor va a estar con nosotros. Ese es el objetivo de la lección. Van a venir pruebas. Estamos en prueba. Estamos en dificultad. Pero ya Jesús venció. El enemigo lo único que está dando es patadas de ahogado. ¿Ven? Cuando la persona está ahogando, ya está casi muerto. Pero él sigue insistiendo porque él aprecia la vida. El apóstol Pedro nos dice aquí en Primera de Pedro 4, del 12 al 19. Ya yo sé que hemos leído el 12 y el 13, pero él nos aconseja, después que estamos pasando por el crisol, él nos dice, si sois vituperados por el nombre de Jesús, sois bienaventurados. Entonces, ¿qué somos nosotros cuando pasamos por pruebas? Bienaventurados. Yo he hablado con la hermana Agustina, que hace poco se bautizó, y yo me imagino que ella, no sé, aunque ella venía de otra congregación que sabía lo que eran las pruebas, pero a lo mejor ella pensaría, bueno, aquí yo no voy a tener dificultad. ¿Por qué? Porque yo me arrepentí, yo me entregué a Jesús. Al contrario, hermanos, sabemos que cuando nos entregamos a Dios, al enemigo no le interesa lo que están allá afuera, le pertenecen. Pero tú y yo estamos queriendo o estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, a esos, yo tengo muchas plantitas allí en mi casa y saben que los animalitos no van donde no hay, en los arbolitos que no tuvieron fruto. Ellos van a las que tienen las peritas, las que tienen la manzanita, los piches. Ahí es que ellos se meten, porque ahí hay comida y el enemigo hace eso. El ejemplo que le iba a poner de la hermana Agustina, ella me dice, hermana, tenemos que orar por mi esposo. ¿Por qué? Porque se ha encendido con ella. Y así hay otros, mujeres, también hombres, que la esposa o el esposo se encienden contra ellos, hijos, hijas, se encienden contra lo que están haciendo la voluntad de Dios. Entonces el apóstol nos aconseja, así que ninguno de vosotros padezca. Ok, esta es otra parte que quiero que enfaticemos, porque hay dos tipos de crisoles, el que el Señor permite y el que yo me ocasiono. Y por eso el apóstol dice aquí, así que ninguno de ustedes padezca como homicida, padezca como ladrón. Eso sí fuera vergonzoso, ¿verdad que sí? Que padeciéramos, que nos metieran preso. Yo venía por allí y yo digo, ay Señor, yo vengo como que me pasé un poquito el pie y fuera triste que me tuvieran que parar para ponerme un ticket porque venía a alta velocidad. ¿Me lo permitió Dios o me lo busqué yo? Me lo busqué yo, porque yo venía por exceso de velocidad. Entonces el apóstol me dice aquí, no creas, no te avergüénzate si eres un ladrón, un malhechor o por entrometerme, me gusta esta palabra, por entrometerme en lo ajeno. Por eso sí. Si tú te buscas problemas por eso, bueno, pues ya tú averíguatela y busca la forma de salir de allí. Pero si alguno padece como cristiano, qué diferente. Aquí el Señor me dice, ven que yo te voy a cargar, ven que yo te voy a ayudar. Entonces dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, hermano, no nos avergoncemos, sino glorifiquemos ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque es tiempo de que el juicio comience por nosotros. Y si va a haber un juicio, yo voy a llevar candela. Yo no voy a salir del juicio así porque, ay, salí bien. En una ocasión mi esposo se encontró, iba para la República, que de hecho está allá ahora, por eso no está aquí hoy. Y él se encontró con una artista que yo sé que todos ustedes conocen, esta señora que se llama Gloria Trevi. Eso era hace muchos años atrás. Se encontraron en el avión, justo se sentaron uno al lado del otro. Y José la saludó y no sé qué más. El caso que ella le escribió, él le regaló una matutina que él cargaba
Y ella le escribió a esa matutina, porque parece que él tenía 2 y todavía la conservamos. Y ella le puso el que, a ver si me acuerdo, se me fue ahora mismo. Lo que no te mata te hace más fuerte. Y entonces le puso un besito ahí con sus labios pintados. Y eso es una realidad, hermano. Si nosotros pasamos por el fuego y ahí quedamos, no podemos darle la gloria a Dios. Si nosotros pasamos por el crisol y ahí nos angustiamos, nos desesperamos, decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Pasamos nosotros la prueba? No la pasamos. Quedamos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Como Dios nos ama, va a permitir otra prueba. Si nosotros queremos no ser probados, entonces pidámosle a Dios que nos ayude a pasar las pruebas por las que estamos. El crisol en el que estamos hoy, que podamos salir airosos, porque si no nos van a permitir otro crisol de la misma tanda. Tropezamos con la misma piedra porque no aprendemos, no le glorificamos el nombre de Dios. Ya, hermano, casi voy a dejarle. ¿Cuál será? Dice, si nosotros que estamos siendo pasados por el crisol, porque van a comenzar el juicio, o ya comenzó el juicio hace años, por los ya que están vivos. Comenzaron por los muertos, pero nos imaginamos que ya comenzamos por los vivos. Si nosotros no pasamos la prueba, hermanos, entonces no vamos a poder estar presentes en ese juicio delante de Dios, porque no le estamos dando la gloria y la honra. Y por último dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mientras estemos pasando por la dificultad, estemos, en otras palabras, como dice el apóstol Pablo, estáis gozosos, nada más cuando la cosa es tan buena. Cuando estamos pasando por el crisol, también debemos estar gozosos. Y por último, la parte del lunes dice, los crisoles de Satanás. Ya leímos, sed sobrios y velad, porque el enemigo, el diablo, anda como ¿qué? Pusieron un ejemplo de un león, de un leopardo. ¿Alguien quiere comentar algo, hermanos? Para eso es la lección de escuela sabática. ¿Cómo anda él, Miledis? El cristiano va a tener crisoles, pues está en plural, crisoles mientras esté vivo. Todo el tiempo vamos a estar pasando por prueba. Pero recuerda, nosotros, ¿a qué es lo que vamos a llevar al cielo? El carácter. Carácter, right? Pero el crisol tiene 2 propósitos. Uno es limpiar las impurezas del metal. Amén. Y al mismo tiempo lo hace pasar de sólido a líquido. Cuando pasa de sólido a líquido, entonces muchas veces para darle una figura es vaciado en un molde. Entonces ahí, a través de los crisoles, así lo veo yo esta lección, al pasar a través de los crisoles y ser vaciado en el molde del carácter del Señor, nuestro carácter se va moldeando a sí mismo al carácter del Señor, porque amén, si pasamos los crisoles, o sea, eso es como ir de victoria en victoria, entonces nos vamos a ir reflejando cada vez más, porque las impurezas van quedando detrás, van saliendo. Entonces el molde, que es el carácter de nuestro Señor, nosotros nos vamos a ir como semejando más a sí, nos vamos moldeando. Lo que tú contemplas, a eso te asemejas. Exacto. Entonces, la gloria sea para Dios. Amén. Amén. Mientras más fuerte sea el crisol y mientras más pasemos, la gloria sea para Dios, porque más impurezas van quedando detrás. Amén. Y mejor vamos tomando la forma de nuestro Señor. Lo importante es no dejarse vencer por los crisoles. Entonces, resumiendo lo que dijo Miledis, cuando nosotros estemos metidos en el crisol,
tenemos que angustiarnos. No, hermanos. Decirle, Señor, ir de rodillas. Señor, tú dijiste que me ibas a dar, no me iba a permitir nada que yo no pueda resistir. Y si tú lo dices, yo lo creo. El Señor no permite nada que Él sepa, porque Él lo que quiere es mi salvación, tu salvación. El Señor quiere salvarnos. Y si Él no permite algo más de lo que nosotros podemos resistir, entonces vamos a caer. Pero Él nos promete, nos asegura, hermano, que Él no va a permitir nada que nosotros no podamos llevar. Podemos ver la experiencia de Job. Job, ¿hasta dónde lo llevaron? Y lo acusaron sus amigos y le dijeron, es por tus pecados. El Señor no nos castiga, hermanos. El Señor es un Dios de amor. Las consecuencias de nuestro extravío hacen que pasemos por crisoles que nosotros no buscamos, pero el Señor no nos permite, no nos lleva hasta el extremo donde nosotros tendríamos que tirar la toalla. No. Entonces, para ir concluyendo esta parte, el Señor nos promete que nosotros nos advierte, que estemos velando y orando, porque el enemigo, mira, si no se me entra por aquí, se me entra por allá. Y el objetivo del enemigo es que nosotros caigamos en sus redes. Pero recordemos cuando estemos pasando por el crisol que nosotros tenemos uno que ya venció. Y si Él venció, Él me dice, el cielo completo está de parte tuya para que pases por este crisol y seas victorioso. Permite el cielo, hermano Manuel, permite el cielo que nosotros podamos ser oro y no vil metal. Dios nos bendiga. Gracias le damos a nuestro Dios, hermanos, ¿verdad? Porque hemos repasado ya la mitad del folleto Escuela Sabática. Falta la otra mitad de parte, sería el día martes. Dice los crisoles del pecado. A veces, hermanos, ¿verdad? Le echamos la culpa a veces solamente a Satanás. En muchas ocasiones también decimos que viene de parte de Dios. Pero en esa parte del día martes nos habla de los crisoles del pecado. Y que todo tiene consecuencias, hermano. A veces de las decisiones que tomamos diariamente tiene consecuencias, ¿verdad? Aquí el escritor de este folleto nos da un ejemplo, hermano. Si nos ponemos en el sol con un helado, ¿qué va a pasar? Se derrite, ¿verdad? El helado porque estamos ante el sol, ¿verdad? De la misma manera, hermanos, si estamos haciendo cosas, ¿verdad? Tomamos las decisiones a veces incorrectas. Entonces, eso al final del día, hermano, va a tener consecuencias, ¿verdad? Y eso es lo que está hablando, dice, los crisoles del pecado. Decisiones, a veces pensamos, hermanos, que las decisiones que tomamos diariamente no afectan nos van a afectar en el futuro, pero también nos van a afectar, se puede decir, a corto plazo. En Romanos 1:21 dice ahí que el Señor dejó que el ser humano se extraviara, ¿verdad? Por su mismo pecado. Después que Dios le dio a conocer sus estatutos, sus normas, no, el hombre dijo, no queremos eso, ¿verdad? No queremos, dice ahí en esa parte del uso natural que era hombre con mujer, ahora querían hombre con hombre y Dios los entregó a sus pasiones bajas y vergonzosas. Y el hombre, hermano, en sí se apartó de Dios. Hoy en la actualidad tenemos que tomar en cuenta eso, hermano. Cada momento estamos tomando decisiones, ¿verdad? ¿Voy al trabajo o no voy al trabajo el día de hoy? Si tengo que manejar, tengo que tomar decisiones diarias, hermano. Pero esas decisiones que tomamos, le pidamos a Dios, ¿verdad? Que sean las correctas. Que Él nos ayude, hermano,
como decía nuestra hermana, ¿verdad? De que sabemos que Dios va a nuestro lado en cualquier momento. Y aún así, hermanos, cuando metemos todo el pie y ahí, el Señor está con nosotros, ¿verdad? Pero el pecado en sí que habita en nosotros, ¿verdad? Aunque nos estemos acercando a Dios, hermanos, está una parte ahí de la carne, ¿verdad? Que tenemos esa tendencia, hermanos, ¿verdad? Porque el salmista decía que en pecado me concebió mi madre. Entonces, la gloria de Dios, hermanos, es incorruptible. Y el hombre es corruptible, hermano, es corrupto, ¿verdad? Y en la parte del día martes, que está relacionado con la del día miércoles, hermanos, el pueblo de Dios se desvió. Dice que podían estar hablando de hermano a hermano, pero el hermano estaba mintiéndole a su propio hermano, haciendo cosas, hermanos, que no van de acuerdo a lo que Dios quiere. Y entonces, debido a eso, hermano, el Señor tuvo que abandonar. En otras palabras, ¿verdad? Tuvo que dejar que el pueblo de Dios pasara por un proceso, hermanos, de refinamiento, que es la parte del día miércoles. Dice los crisoles de purificación. ¿Por qué entonces Dios a veces, hermanos, nos deja que pasemos por ese proceso, hermano? El proceso sabemos que es difícil, hermano, porque ya sabemos que en el crisol es un proceso, hermanos, donde las temperaturas son muy altas, ¿verdad? No se puede, hermano, forjar otro metal o hacer otra fusión, hermano, si no tiene, ¿verdad? Ese elemento que es la presión, las altas temperaturas. De lo que hablábamos, ¿verdad? Lo que decía nuestra hermana es de que Dios siempre va a estar ahí al control, ¿verdad? Pero a veces nosotros sentimos que no hay solución. Tenemos a nuestro hermano allá, nuestro hermano diácono que está con el micrófono, si alguien quiere participar en esa parte. Dice, los crisoles de purificación. ¿Por qué el Señor permite, hermano, que pasemos situaciones a veces difíciles? Y ahora sí, me gustaría que levantara su mano. Su hermana Agustina, por ahí, por favor. Nos está puliendo. Son pruebas que tenemos que pasar, pero también son pruebas que en algo estamos fallando y nos quiere corregir. Gracias, hermana Agustina. Y ahí le dio el punto a nuestro hermano Pablito, por favor. Nuestro hermano Pablo. ¿Por qué el Señor ya al final deja, verdad, que pasemos por ese procedimiento? Hermano, también como dijo la hermana Miledis, las pruebas nos van moldeando nuestro carácter. Entonces, si nosotros no tenemos pruebas, no sabemos en la situación a veces que nos encontramos. Pero cuando vienen pruebas, entonces nosotros es cuando vamos a Dios, buscamos más a Dios y nos acercamos a Dios, y de esa forma nuestro carácter se va moldeando al carácter de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos de gozarnos en las pruebas, porque cuando vienen pruebas, nosotros sabemos nuestra condición en la que nos encontramos, y muchas veces nosotros estamos fallando, y Dios quiere de alguna forma hacernos ver en la situación que nosotros nos encontramos. Y si nosotros no tenemos pruebas, hermanos, yo creo que siempre estamos cómodos y no nos preocupamos en buscar al Señor. Por eso es la tibieza espiritual que muchas veces tenemos, porque a veces no tenemos pruebas. Y por eso Dios permite, ¿verdad? Permite muchas veces que las pruebas. Y demos gracias a Dios por esas pruebas también, porque a través de las pruebas nosotros podemos, como ya lo comenté, ¿verdad?, acercarnos a Dios y ver nuestra condición. Gracias, hermano Pablo. Nuestra hermana Norma también. Bueno, yo pienso que las pruebas también es para que Dios se manifieste en eso, nos usa como instrumentos. A veces renegamos, como yo les contaba, renegamos por las pruebas y sin darnos cuenta que Dios tras de eso está moviendo sus hilos para que luego nosotros seamos entes que vamos a difundir
más la fe que tenemos en Dios, porque dar gracias a Dios en medio de las pruebas es bien duro, hermanos. Ustedes saben, cualquier prueba que tengamos, pero ahí está Dios para manifestarse. Si no fuese así, no hubiese pasado lo que pasó con Job, ¿verdad? Entonces, como bien dijeron, agradezcamos por las pruebas que Dios nos pone. Gracias, hermana Norma. Sí, nuestro hermano Moisés también le damos el tiempo. Gracias. A veces también no debemos no confundirnos entre pruebas que Dios permite que nos pasen y cosas que nosotros también elegimos a pasar. Por ejemplo, yo pudiera dar la desgracia que viene en la humanidad, donde Dios le dice a Adán y Eva, no comes esto. Creo que toda esa desgracia, este pecado que estamos hoy en día, si ellos hubiesen obedecido, entonces no hubiésemos estado pasando lo que estamos pasando hoy en día. Para que pudiéramos entender la diferencia entre esto, es como la hermana mencionó a Job. Job, la hermana Mirka ahorita, también que él no es que eligió o desobedeció a Dios, sino que Dios permitió. Quiere decir, lo que usted acaba de decir ahorita también, que todos los días uno tiene que tomar decisiones. Eso depende en nuestra vida si es una prueba o si es que Dios permite que esa prueba nos purifique. Gracias, hermano. Sí, es muy cierto, ¿verdad? Ya se ha hablado de eso, hermano, ¿verdad? Pero las pruebas, decían, ¿verdad? Que están a todo momento del día, ¿verdad? A todo nos llega, hermano. A veces estamos tranquilos, ¿verdad? Pero también es cierto, hermano, que cuando estamos alejados de Dios, el enemigo no tiene mucho que preocuparse, hermano. Se preocupa más, como decían las hermanas, cuando el árbol está dando frutos. Ahí es donde hay que darle con piedra, ¿verdad? Y a veces es difícil, hermano. Nos gocemos, dice, ¿verdad? El apóstol Pedro, ¿verdad? En la tribulación. Hermano, sí hay una situación que estamos enfrentando hoy, ¿verdad? Pero no es la misma como cuando en la época, hermanos, del apóstol Pedro. Ser cristiano para ese entonces, hermano, era muy difícil, ¿verdad? Ellos sufrían realmente por Cristo, que se tenían que esconder, hermano, imagínense, ¿verdad? No como nosotros ahora que decimos, ay, perdí mi trabajo, o me vieron mal por ahí y me hicieron malas caras. No, situaciones difíciles, hermano, ¿verdad? Gracias a Dios que no estamos viviendo en esas situaciones, pero sí estamos enfrentando la vida, hermanos, ¿verdad? Con situaciones difíciles, en muchas ocasiones extremas. Vamos a ir avanzando. Gracias, hermano, por su participación. Vamos a pasar la parte, por el tiempo, hermanos, ¿verdad? Del día viernes, del día jueves, dice los crisoles de la madurez. Cuando ya pasamos por muchas situaciones, hermanos, adquirimos cierta experiencia, ¿verdad? Y eso le llama aquí los crisoles de la madurez. Y el apóstol Pablo, hermanos, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aquí vemos, hermanos, ¿verdad? Que dice que se le fue dado un aguijón al apóstol Pablo, ¿verdad? Para que no se enaltezca. En una situación que tenemos que llevarlo a nuestra vida, hermano, tenemos que identificar cuál es el aguijón. Si el apóstol Pablo está diciendo aquí era para que no me enaltezca, es que el apóstol Pablo, hermanos, era muy preparado, hermanos. Era muy, ¿cómo se dice? Intelectualmente preparado. Entonces, hermanos, tenía una situación difícil ahí. Y solamente al conocimiento de Cristo, ¿verdad? Vino a entender, hermano, qué es la humildad. A veces hay situaciones, hermanos, en las que nos enfrentamos. Yo no sé, ¿verdad? Si te has considerado como una persona muy intelectual. Y eso hace, hermano, que venga a ser una piedra de tropiezo, ¿verdad?
no se dice que me enaltezca. O en muchas ocasiones podemos decir, bueno, si el Señor me ha concedido dones, me ha dado muchas cosas, y entonces yo lo que pasa es que me estoy enaltecido, mi corazón está un poquito más arriba. Si me siento grande. Y no es así, hermanos, que tenemos que... ¿Cómo podemos entender, hermanos, en esta parte del día jueves? Dice, cuando dice, ¿qué crees que quiso decir Pablo con me fue dado un aguijón? ¿Quién se lo dio? ¿Cómo podía Dios usar esto en beneficio de Pablo, hermano? Si Dios se lo dio, voy a abrir los micrófonos y las manos, hermanos, para que participemos, porque es algo que ya hemos estudiado. ¿Quién dice yo, hermano? Nuestra hermana Milka, aquí por acá, por favor. Gracias. Como usted ya dijo, hermano, el apóstol Pablo era un hombre letrado, ¿verdad? ¿Y qué viene a consecuencia de eso? El orgullo, el yo sí puedo, el yo sí sé. Entonces el Señor le permitía al apóstol que estuviera humillado, que él reconociera que lo que él sabía y lo que él podía hacer, solamente lo podía hacer con la ayuda de Dios. Y en este caso de nosotros, hermanos, la única manera de nosotros poder ser ayuda para otros y también ser moldeados es si nosotros nos humillamos. El apóstol Pablo se humilló y él pudo entonces glorificar el nombre de Dios. Es la única manera que nosotros podemos hacer. Gracias, hermana. ¿Alguien más, hermanos, quiere levantar su mano y participar? Algunos piensan, hermanos, que era un impedimento físico, ¿verdad? Que tenía el apóstol Pablo, que dice que venía Satanás a bofetearme, hermano. Es difícil. Y voy a platicar algo así rapidito, hermanos, ¿verdad? Conocemos a alguien allá en México, ¿verdad? Y entonces la persona nos platica, hermano, de que siendo una persona que son misioneros, hermanos, al 100%, casi están ocupados todo el año, hermanos, si no es obra misionera, son campañas, actividades. Y hermanos, y ahora tienen a un nietecito que está con ellos y está perdido en las drogas, hermano. Y ellos lo tienen que ver. Y eso es difícil, hermano. Situación es difícil para ellos, ¿verdad? ¿Cómo es que tú puedes estar rogándole, pidiendo a Dios y Dios simplemente te dice que no? Como le dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Bástate mi gracia. Y es para que veamos, hermanos. Es como cachetadas de Satanás estas situaciones. Alguien levanta su mano, hermano, y quisiera expresar con sus propias palabras, ampliar un poquito esto, lo que quiso decir el apóstol Pablo. Hermano Pablo, por favor. Como vemos, hermanos, ahí el apóstol Pablo, pues, y ya se dijo, ¿verdad? Era una persona intelectual que estaba preparado. Y las pruebas son para que él viera, ¿verdad? Que la sabiduría no viene de los hombres, sino que viene de Dios. O sea, la humildad es un don que Dios nos da. Cuando nosotros podamos conocer más de las cosas de Dios, no debemos de sentirnos como orgullosos, sino que necesitamos ser humildes, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, que seamos humildes. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, demostró esa humildad y para eso vino, ¿verdad? Para darnos ejemplo. A través de su ejemplo nosotros podamos seguir ese ejemplo y que podamos formar nuestro carácter, porque sabemos que es lo único que vamos a llevar al cielo. Las cosas que podamos conseguir en esta tierra, ya sea riqueza o bienes materiales de cualquier forma, o sabiduría terrenal, de todo modo no nos van a servir de nada. Entonces, lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Y de esa forma, como ya hemos estado viendo en la lección, todos esos crisoles que Dios permite es para que nosotros podamos tener humildad y podamos semejarnos al carácter de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias, hermano, hermano Pablo. Vamos a ir concluyendo, hermanos. Nos damos cuenta de que realmente el pecado es difícil, hermanos, de extinguirlo, ¿verdad? Nos hemos acercado a Cristo Jesús, ya conocemos, ¿verdad, hermanos? Sabemos que tenemos abogado, ¿verdad? Con el Padre cuando venimos y confesamos nuestro pecado, hermanos. Pero esto no hace que nuestra tendencia al mal, hermanos, siempre esté allí, ¿verdad? Todos los días tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude a tomar buenas decisiones. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermano, tomar buenas decisiones? Si estamos en oración, escuchamos, ¿verdad?, el himno de esta mañana. También, hermanos, hemos escuchado, ¿verdad?, en el misionero que necesitamos estar en completa dependencia de nuestro Dios, hermano, ¿verdad? A través de la oración, a través de su palabra. Es la única manera, hermano, ¿verdad? Porque Satanás se ríe, hermanos, en muchas ocasiones de nosotros. Porque no oramos y no estudiamos la palabra de Dios, ¿verdad? Pero cuando ve a un hermano arrodillado, ¿verdad, hermano? Aunque estemos sufriendo, Satanás está siendo avergonzado, hermano, ¿verdad? Y es por la gracia de nuestro buen Dios, ¿verdad? Que nos ayuda de esa manera. Yo no sé si hemos captado el mensaje, hermano. Cuando queremos ser grandes delante de Dios, tenemos que humillarnos, hermano. Si queremos ser soldados fieles a Dios, tenemos que humillarnos ante Dios. En esta mañana yo exhorto a mis hermanos, ¿verdad?, a que podamos estar confiados, hermanos, de la situación que estemos viviendo. Porque muy difícil que parezca, el Señor siempre está ahí. Y se ha recalcado, hermanos, de que la única forma de que podamos estar de pie es que podamos estar de rodillas delante de nuestro buen Dios. Señor bendiga su palabra en esta mañana y seguimos con el programa. Gracias a los maestros por el repaso de la lección, muy importante. Vamos a tener un especial por el hermano Ángel Subicueta. Para él es su tiempo. Mientras que el hermano canta, voy a invitar a los diáconos que pasen a recoger la ofrenda de escuela sabática. ¿Pueden pasar los diáconos? Vamos a escuchar al hermano. Bienvenido.